Hola, mi nombre es Andrés Alejandro. Hoy vamos a ver un tema consecuente a una obra de ingeniería civil construida antes de 1950. Vamos a identificar cuáles fueron las necesidades para la realización de esta obra y también vamos a identificar qué tipo de obra es, ya sea estructural, arquitectónica o hidráulica. ¿Sí? Vamos a identificar también qué métodos y técnicas de construcción civil realizaron para poder dar fin a esta obra de ingeniería civil. Entonces vamos a estar muy pendientes porque el video es un poco didáctico, van a ver muchas imágenes, ¿sí? Y fuera de eso, está muy bien estructurado. Muchas gracias. Esta es la muralla que todo mundo oigo hablar, donde posan los presidentes norteamericanos y es visitada por miles de turistas al año. Sin embargo, muy pocos visitantes no saben sobre qué pisan y las paredes sobre las que graban las iniciales. Tienen menos años que ellos, ya que se construyeron hace tan solo unas décadas. Pero hay una muralla perdida y muy poco visitada, que se encuentra justo en el horizonte. Esta es la verdadera Gran Muralla China. Comienza en las orillas del Mar Amarillo, se extiende a través de las montañas, pasando por Pekín, y llega hasta el corazón del norte de China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas situadas en pasos de montañas importantes, por donde los ejércitos enemigos podían herir fácilmente las defensas. Edificada junto a las orillas de grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y grandes montañas. Inicialmente está construida en piedra, pero a medida que llega al desierto, el material de construcción elegido es el ladrillo, y al final termina en esta solitaria atalaya con vistas al río Blanco. Es la mayor hazaña de la ingeniería mundial, alcanzando un total de 6.400 kilómetros desde su comienzo hasta su final. La Gran Muralla China, o en chino simplificado, o chino tradicional Pinyin, Changchun, larga fortaleza o chino simplificado, o chino tradicional Pinyin, Galin Changchun, literalmente habla de la Gran Muralla China y en estas palabras nos quiere decir lo imperial y grande de este infinitivo. Es una antigua fortificación china construida y reconstruida en el siglo V a.C. y el siglo XVI de la Edad Moderna, para proteger la frontera del norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xiongún de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 21.196 kilómetros de largo desde la frontera con Corea al borde del río Yalu hasta el desierto de Godi, a lo largo de un arco de línea aproximadamente el borde del sur de Mongolia interior, aunque ahí solo se conserva el 30% de ella. ¿Sí? En promedio mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. La muralla china fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Gran parte de la muralla china tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo. Bueno, esto se dice por la cantidad de personas que murieron y tuvieron que haber sido enterradas como sustento de la misma muralla. Bueno, gran parte de la muralla tiene fama, más que todo es por esas situaciones que pasaron
en medio de su construcción. Bueno, aproximadamente 10 millones de trabajadores murieron durante su construcción. No se les enterró en el muro, sino en sus inmediaciones, ¿sí? Como decirlo, un mampuesto. El día 26 de enero del 2007 se dio a conocer que la muralla china fue elegida como una de las ganadoras en la lista de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, ¿sí? La Gran Muralla China está emanada con la muralla romana de Lugo, de Galicia, España. No sé por qué la verdad las comparan, pues son construcciones muy diferentes realmente. En un gran sentido, la muralla china pues tiene una construcción mucho más grande, abarca mucho más el territorio, por decirlo así. Bueno, ya que la muralla china no se le puede dar una representación como tal a alguien que la haya construido, porque fueron varias dinastías que tuvieron realmente que ver con la construcción de ella, que estuvieron ligadas a la construcción como tal, ya que fue una construcción demasiado tiempo, tomó muchos años. Bueno, entonces empezamos a hablar de la primera dinastía, que fue el periodo de la dinastía Qin. En el año 221 a.C., Qin Shi Huang conquistó todos los estados que se le oponían y unificó China, estableciendo la dinastía Qin. La intención de imponer un poder central y evitar el surgimiento de los señores feudales ordenó la destrucción de las murallas que dividían su imperio a lo largo de la antigua frontera. Después de las murallas se dividían su imperio a lo largo de la antigua frontera. Después de los ataques de las tribus, que ya estamos hablando ahorita pues de las tribus nómadas en el norte, envió el general Meng Tian para asegurarse de que los Xinxiun, o las tribus nómadas que estamos hablando antes, en el norte, fueran derrotados. A continuación se les ordenó emprender una construcción de un muro más del río Amarillo para proteger mejor a los nuevos territorios conquistados. ¿Este muro qué haría? Este muro conectaría las diversas fortificaciones existentes a lo largo de la nueva frontera del norte. El transporte de gran cantidad de materiales necesarios para la construcción fue muy difícil. Se les dificultó bastante en la logística, por decirlo así, en ese momento, porque se dieron de cuenta que los materiales realmente no los tenían que llevar, no tenían que transportarlos como tal, sino que de acuerdo a las necesidades y a los materiales pues y los recursos que estuvieran en la región que iban a sostener la muralla, diríamos que los materiales los utilizarían de acuerdo a los recursos que estuvieran en la misma región. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de los diversos materiales que utilizaron en ese momento. Bueno, estamos hablando del periodo de la dinastía Qin. En las fortificaciones existentes a lo largo de la nueva frontera del norte, el transporte de gran cantidad de materiales fue algo, pues lo que estamos viendo ahorita, que se les dificultó. Los constructores utilizaron los recursos locales como las piedras en las construcciones de las montañas y la tierra apasionada, apasionada pues queremos decir, es sometida pues a una gran cantidad de fuerza para la construcción en la llanura. No hay registros históricos que identifiquen la longitud exacta y el trazado de las montañas en la dinastía Qin, pero a pesar del debate entre los historiadores y la ausencia de acontecimientos históricos, la Gran Muralla fue construida por la dinastía Qin. Permanece en la imaginación popular de China como una colosal obra que en el mundo pues la apodaron de Muro de 10.000. Así la conocen pues transversalmente las personas y los ciudadanos chinos. Se puede comprender que fue de 5.760 kilómetros en el valor y de la dinastía Qin. O sea, fue lo que aportó la dinastía Qin a la construcción de esta muralla, fue 5.760 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ahí damos por final la primera dinastía. Seguimos con el segundo periodo, que es el periodo de la dinastía Han. En 210 años antes de Cristo,
El emperador Qin Shi Huang murió y la dinastía Qin, que fundó, sobrevivió unos pocos años más. En el 202 a.C., Liu Ban, su ex soldado de origen campesino que fue maestro de China y se proclamó emperador con el nombre de An Gongsun, debilitado pues por la anterior guerra que había sucedido contra el general Xian Yun. Gongsun abandonó el mantenimiento de la muralla de la era Qin, y cuando los Xiongnu, pues los que estamos hablando ahorita, los guerreros nómadas, ahora unidos en una confederación, estaban amenazando a través de la frontera Gaosun, en lugar de adoptar una ofensiva utilizando las paredes, al igual que Qin Shi Huang, trata de conseguir la paz con homenajes y una armoniosa unión. ¿Sí? O sea, se ve troncada pues la construcción de la muralla, de la Gran Muralla, porque venían de una guerra que los había debilitado bastante. Pero las tribus nómadas aún siguieron con su ofensiva. Entonces esto le va a generar al imperio Han, a la dinastía Han, retomar la construcción de la muralla china otra vez. Bueno, entonces, ¿qué hace Owen Xin Chan? Trata de conseguir la paz con homenajes y armoniosas uniones, ¿sí? Lo que agregamos ahorita. Es decir, el suministro chino de princesas para los jefes de las tribus nómadas durante varias décadas. Los sucesores de ellos harán lo mismo, y sin embargo la Gran Muralla no está completamente abandonada bajo el dominio del emperador Han. Se le recomienda el establecimiento de fronteras, ¿sí? Tipo de asentamientos militares agrarios protegidos por pequeños muros para colonizar la región e impedir la incursión de las tribus nómadas. Toma una muy mala decisión pues la dinastía Han, con el hecho de que quería más bien generar una paz en vez de generar pues tanto tiempo y tantos recursos y tantas muertes en sí de su ejército en la construcción de la muralla china. Entonces él realmente frena su construcción porque emprende mejor un procedimiento de paz con las tribus nómadas. En el 134 de Cristo, entre los chinos y las tribus nómadas fue roto, y la diferencia entre ellos se ve otra vez retomada. Una ofensiva entre la confederación de Xiongnu al inicio del 129 a.C., una primera ofensiva seguida de muchas otras y otras, restauró y conectó por porciones de la muralla de la dinastía Qin, y luego lo extendió a través de la que se convertiría en la ruta de la seda. En el 119 a.C., las tribus nómadas son expulsadas a través del desierto de Godi, en Mongolia interior, y nueva sección del muro de 400 kilómetros de largo fue construida y se conserva actualmente. O sea, actualmente se puede mostrar lo que generó y la construcción de la dinastía Han, lo que no pasó pues con la dinastía anterior, ¿sí? En el año 9 después de Cristo, la dinastía Han se ve ensombrecida por la efímera dinastía Xin, antes de ser restaurada 23 años después de Cristo por el emperador Genshin Di, que debe hacer frente a las guerras civiles, y cuando el emperador Wang Gundu ascendió al trono, 4 nuevos muros para frenar su avance y proteger a la capital. Por último, alrededor de los 48 después de Cristo, las tribus nómadas experimentan luchas internas y se dividen en dos grupos: los de Xiongnu del norte y Xiongnu del sur. Los Xiongnu del sur sirven de amortiguación entre los homólogos del norte, y China está dispuesta a coexistir con ellos. Al final de la dinastía Han, China se dividió en 3 reinos separados por fronteras, haciendo de la construcción y el mantenimiento de las grandes paredes irrelevante. Sí, esto fue lo que sucedió pues en el segundo periodo, con la segunda dinastía, que estamos hablando de la dinastía Han. Sí, bueno, prosiguiendo, seguimos con después de la segunda dinastía,
hubo un periodo pues de ensombrecimiento para la construcción de la Gran Muralla China y se vieron detenidos. Esto lo llamaríamos el periodo de la baja actividad. Desde el periodo de los Tres Reinos, ¿sí?, hasta fines de la dinastía Chuan, en 1300, la muralla no experimentó grandes cambios y extensiones más allá de la reconstrucción de sectores desgastados. Destacaban pequeños periodos de construcción en el siglo V al siglo VII y los siglos siguientes, ¿sí? Entonces ahí se vio pues frenada la construcción. Ahora seguimos con el periodo de la dinastía Ming, ¿sí? En el periodo de la dinastía Ming, la Gran Muralla como concepto revivió de nuevo durante la dinastía Ming después de la derrota del ejército por parte de las tribus nómadas en la batalla de Tumun en 1449. Los Ming no tuvieron una clara victoria y adoptaron una nueva estrategia para mantener las tribus nómadas alejadas de la capital mediante la construcción de muros a lo largo de la frontera norte de China. A diferencia de las anteriores fortificaciones, la construcción de la dinastía Ming fue más fuerte y más elaborada debido a la utilización de ladrillos y piedras en un lugar de tierra apisonada, como consecuencia de las incursiones mongolas a través de los años. Se dedicaron considerablemente a los recursos y a reparar y a reforzar las paredes, sí, con el método pues, de apisonamiento que estamos hablando. Las secciones de la dinastía Ming cerca de la capital Pekín son especialmente fuertes y resistentes, ¿sí? Cerca de la gran ciudad pues son mucho más fuertes, por el hecho de quedar la gran ciudad en ese momento.